8:55, nos concentramos en los temas internacionales. Laura Soto nos acompaña acá en el mesón de la radio. ¿Cómo estás, Laura? Buenos días. Hola, ¿qué tal, Carola? Muy buenos días. Vamos a partir nuevamente con noticias de Estados Unidos porque Donald Trump ha decidido imponer un 50% de aranceles a India. Esto es una represalia por comprar petróleo ruso. Lo que hacía en este caso el gobierno indio, y que ya había una amenaza anterior a esto para, en el fondo, buscar nuevas alternativas de comercio, pero finalmente lo que ha decidido entonces Donald Trump es seguir adelante con esta amenaza, cumplirla e imponer este 50% de arancel a dicha nación asiática. Ahora vemos, por ejemplo, entonces de que este arancel del 50% se iguala, por ejemplo, al de Brasil, que también es de 50% y que había sido aplicado en el fondo de forma como una represalia política, en este caso para el gobierno de Lula da Silva, debido al juicio que enfrenta por golpismo el expresidente Jair Bolsonaro. Es así entonces que lo que ha dicho en el fondo el presidente de Estados Unidos es que Nueva Delhi de forma indirecta está ayudando a Ucrania a, en el fondo, moverse en contra de estos aliados, ¿no es cierto? En el fondo, la India apoyar el comercio de Rusia comprando este petróleo ruso, y es parte del argumento finalmente que hace que se mueva a favor de colocar este arancel del 50% de las importaciones estadounidenses a India. Está ayudando indirectamente a financiar la guerra de Ucrania. Eso es lo que decía entonces Donald Trump respecto entonces a este suceso, pero de todas formas los expertos ahí dicen de que esta medida en realidad es un objetivo propio contra este aliado, que es parte entonces de lo que se anuncia en estos momentos, que entraron en vigor de hecho justo después de la medianoche de este día miércoles. Por supuesto que puede infligir ahí un daño significativo a la economía india, también interrumpir parte de las cadenas de suministros globales, porque sabemos también que gran parte de la producción o ensamblaje de equipos se desarrolla precisamente en dicha nación, y por lo tanto también va a ser importante la consecuencia que va a tener este 50% de arancel por parte de Estados Unidos a India. Y vamos a estar, por supuesto, ahí atentos a cuáles son las reacciones que nos lleguen al respecto. Pero todo esto nuevamente una nueva represalia por parte de Estados Unidos cuando no se cumple o no se llevan a cabo las direcciones que busca en este caso. Exacto, que busca Trump en ese sentido. Ahora vamos a hablar sobre Venezuela. Ya lo comentabas, de hecho, en titulares respecto a este despliegue de buques militares por parte del gobierno de Nicolás Maduro, que fue anunciado durante la tarde de este día martes. Sabemos, por ejemplo, de que hay un despliegue de alrededor de 15.000 soldados en la frontera con Colombia. Esto se habla también por el tema del narcotráfico, según lo que se justifica por parte del gobierno de Nicolás Maduro, pero también fuera de este despliegue militar que se produce en la frontera con Colombia, también se informa por parte del ministro de Defensa de Venezuela el despliegue de buques militares y también de drones en medio, justo sabemos, de esta tensión que se vive con Estados Unidos luego de que el propio presidente Donald Trump decidiera en el fondo acercar buques militares del gobierno estadounidense, de las Fuerzas Armadas estadounidenses, quiero decir, en las costas de Venezuela. También dice por una lucha contra el narcotráfico, pero ahí se han levantado las especulaciones o las dudas si esto tiene que ver más bien con una forma de presión al gobierno de Nicolás Maduro. Pasemos a escuchar lo que dijo el ministro de Defensa de Venezuela respecto a este despliegue que se está desarrollando entonces en sus costas. Aquí vamos a tener también un despliegue importante de drones con distintas misiones, puntos de atención ciudadana, puntos de exploración y vigilancia, puntos o recorridos fluviales con la infantería de marina por todos los ríos, especialmente en el Catatumbo, que desembocan en el Golfo de Venezuela, patrullas navales en el lago de Maracaibo, patrullas navales en el Golfo de Venezuela y buques de mayor porte más arriba al norte en nuestras aguas territoriales. Así que, bueno, tenemos todo un despliegue, además del despliegue que ya existe. Bien, ese despliegue que ya existe, que habla, por ejemplo, de los 15.000 efectivos que se apostan en la frontera con Colombia, también en medio de
esta lucha del crimen, aunque sabemos que todo esto se enmarca en una serie de tensiones entre ambas naciones, este despliegue por parte de Estados Unidos. También vimos, por ejemplo, el tema del alistamiento de ciudadanos para unirse a la milicia bolivariana, que es el quinto componente de las Fuerzas Armadas de Venezuela. Para lo cual estaban como empadronando gente, invitándola a inscribirse. Exactamente. Y ahí lo que dice Nicolás Maduro, que tienen alrededor de 4,5 milicianos y milicianas, pero de todas formas es una cifra que no se puede verificar de forma tan fácil realmente, que tenga esa cantidad de gente inscrita. Sabemos lo hermético que es el régimen de Nicolás Maduro. Que controla toda la información. Por supuesto, tampoco podemos confiar que esa cifra sea verdadera, pero lo cierto es que ahí lo que anunció entonces es que todo este despliegue de milicianos alrededor del territorio venezolano iba a también darse en medio de esta tensión que mantiene con Estados Unidos, y ahora también con nueva presión militar que se desarrolla con estas naves y militares en la región. También, por supuesto, que esto vamos a estar atentos a cómo reacciona finalmente Estados Unidos ante este nuevo despliegue que se desarrolla ahí en Venezuela, y también en el fondo, si es que en el fondo también se decide alguna decisión más respecto al proceder, en este caso, de las fuerzas militares, en el caso de Venezuela y Estados Unidos. Mientras tanto, Caracas le está pidiendo a las Naciones Unidas que se pronuncie sobre esto y que exija el cese inmediato del despliegue militar estadounidense en el Caribe. El canciller Iván Gil pidió el apoyo del secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, para restablecer la sensatez. Y lo que dice el gobierno estadounidense, además de acusar a Nicolás Maduro y subir la recompensa por hallarlo, de que es el líder del cartel de los soles, es que lo que se quiere hacer es una operación a gran escala contra el narcotráfico internacional, ¿cierto, Laura? Pero esto no se ha mencionado la posibilidad de invadir Venezuela, pero de todas maneras el despliegue es una cuestión como llama la atención. Como para estar listo para la acción eventualmente. Claro, con estos 3 buques militares, pero también miles de militares que están sobre 4.000 Marines. Imagínate, una gran cantidad de despliegue militar para esta presunta, lo que dice al menos Donald Trump, batalla ofensiva contra el narcotráfico en este caso. Así que ahí se mantiene todavía la tensión. Vamos a ver cómo se sigue desarrollando. Pero ahora nos vamos hasta el continente asiático. Porque el cambio climático, por supuesto, que está provocando grave afectación en términos de las altas temperaturas que enfrentan distintas naciones. Y es el caso, por ejemplo, de Japón, particularmente la capital Tokio, que ya sufre 10 días seguidos de calor extremo, con temperaturas que han superado los 35 grados Celsius en el centro de la ciudad, y que es su racha más larga en la historia. Y tener en cuenta también de que, de hecho, la sensación térmica es mucho mayor. Se habla incluso de una sensación térmica de 10 grados más de lo que marca el termómetro, debido a que esta es una zona bastante húmeda, por lo tanto el calor se siente en ese sentido mucho más fuerte. Pero lo cierto es que ya concretamente Japón, en todo el territorio nacional nos referimos, en este año 2025, en los meses de junio y julio, han sido los más calurosos de la historia. Es decir, ya ahí vemos los efectos del cambio climático, lo que tiene que ver también, por ejemplo, ya lo veíamos en Europa también, que se han registrado temperaturas récord en España, que han producido, por ejemplo, o han propiciado a que los incendios forestales se expandan y se produzcan con mayor facilidad. También sucede lo mismo entonces en el continente asiático y particularmente en Tokio. En algunas zonas también se ha advertido de que las temperaturas seguirán subiendo y que alcanzarán incluso los 38 grados en algunas partes entonces de la capital. Ya te lo menciono de nuevo, la sensación térmica es 10 grados más alta de lo que marca el termómetro. Imagínate, había una viñeta en algún diario europeo que salió una pareja como en una casa de playa, así. Y ella le decía a él, está llegando el fin del verano y también el fin de la humanidad. Después de los calores extremos es como realmente apocalíptico. Claro. Y nosotros también tenemos que prepararnos para eso. O sea, cada vez va a ser más común esas como brisas que instalan como estas como duchas de vapor fría, de agua. Sí, exactamente. Y refugios contra el calor, y eso es algo que viene a la vuelta de la esquina. Claro, para poder ahí refrescar entonces a la población. Y también vemos el uso, por ejemplo, de quitasoles también, más bien con protección solar, claro, que son muy típicos también, por ejemplo, en los países asiáticos. Claro. Y eso también ayuda bastante en ese sentido, pero por supuesto que si estamos hablando de 35 grados, sensación térmica 45, por supuesto que ahí no es aguantable para nadie en ese sentido.
y es muy delicado por el tema de los golpes de calor, el tema de la hidratación, en fin. Es muy probable que esa moda se instale acá. Todos yendo al mall chino a comprar la sombrillita con protector. Es muy típico de allá, pero quizá acá también se instala después cuando vengan nuestras olas de calor, que nos quedan unos pocos meses para verano también. Tal cual. Muchas gracias, Laura. Muy bien, Seguimos nos vemos durante la mañana conversando de las Eso. noticias internacionales. Chao. 9 de la mañana con 5 minutos. Esa es la imagen de Santiago. A esta hora tenemos 12 grados en la región metropolitana, 80% de la humedad relativa del ambiente. No vamos a tener